Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, un programa institucional del canal del Congreso de la República de Colombia con el Instituto Nacional Demócrata, con el NDI. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, especialmente para los jóvenes, juventud y política. No hemos tocado este tema en la forma en que lo vamos a abordar el día de hoy, y para hablar de este tema tenemos a tres invitados muy especiales. En primer lugar, el ya casi doctor de verdad en medicina, que se graduará en julio próximo, el doctor Víctor Correa, miembro del Polo Democrático y representante a la Cámara. Gracias, doctor Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted, Juan, a todas las personas que formamos parte de esta mesa de discusión tan valiosa, porque sin duda, para que construyamos una sociedad democrática, tenemos que ampliar la visión de la participación política hacia quienes hoy estamos en los sectores poblacionales que representamos una parte importante de la población colombiana. En segundo lugar, Andrés Osorio, oficial de programas del NDI, un asiduo participante en esta mesa de trabajo, de análisis, una mesa académica, el cual se enriquece muchísimo con el aporte de la sociedad civil organizada y de esta ONG internacional que trabaja hace varios años en Colombia. Andrés, gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación y un saludo muy especial a los dos representantes que nos acompañan. Y cierra nuestra mesa de trabajo el doctor Cristian Moreno, representante de la Cámara por el Partido de la U, del Departamento del Cesar. Ambos son miembros de la Comisión Accidental de Juventud. Gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo muy especial a todos y complacido de estar aquí en este programa y compartir los temas de política y juventud. Gracias. El doctor Víctor, ya médico, solo falta que reciba el título, y el doctor Cristian, abogado. Abogado. Muy bien. Antes de entrar en el tema, vamos a ver esta nota que preparó Uriel Ariza Urbina sobre juventud y política. Veámosla y vamos con nuestros invitados. Colombia plantea cada década nuevos problemas y retos políticos que debe resolver con nuevas ideas y estrategias, pero cada gobierno tiene una visión de cómo enfrentarlos. La modernización del Estado colombiano, con la Constitución de 1991, apunta a la transformación de la política, especialmente desde la juventud. Se han dado avances significativos en materia normativa, institucional y programática que incluye a los jóvenes en la participación de los asuntos públicos más importantes de la vida nacional. Sin embargo, el país no cuenta aún con una real política pública nacional e integral de juventud. Algunas entidades del Estado, institutos descentralizados y el Congreso de la República, con la Comisión Accidental de las Juventudes de la Cámara de Representantes, buscan crear condiciones propicias para que los jóvenes participen en la vida política del país con los ojos puestos en una nueva nación en tiempos de paz. Muy bien, después de ver esta nota que preparó Uriel sobre jóvenes y política, que a veces no es muy común, por lo que vemos normalmente, yo sí quisiera la primera pregunta para los tres, y ya para entrar en temas ya más concretos. La Comisión Accidental de Juventud es una comisión que se creó con el fin, obviamente, de promover la participación de los jóvenes en la política y también de generar ideas y proyectos de ley que los beneficien. Pero, digamos, ¿cómo está funcionando? Si tiene dientes, si realmente hay una buena participación, ¿están juiciosos los congresistas? Doctor Víctor. Bueno, Juan, yo creo que el primer punto más importante sobre esta comisión es precisamente cómo se crea, porque la Comisión de Juventudes, a pesar de que está hecha también para promover la participación de los jóvenes en la política, fue creada precisamente por escenarios de participación de los jóvenes. Fue la comunidad organizada, procesos juveniles organizados, quienes le reclamaron al Congreso de la República la importancia de tener una comisión que tratara los temas de jóvenes. Es una comisión que viene estando muy activa desde lo legislativo, con algunas dificultades en el tiempo, temas de sesiones y demás, pero que el trabajo, o sea, el resultado se ha visto en una serie de iniciativas que han sido también impulsadas por los jóvenes y que cuentan, por supuesto, con la participación y todo el desarrollo que hace la Comisión de Juventudes, como el de Ciudadanía Juvenil, como el proyecto de ley que ya es ley de la República, bueno, que está pronto a ser ley de la República cuando sea sancionado el proyecto de ley ProJoven, entre otros proyectos que forman parte actualmente de las discusiones de la Comisión de Juventudes. Entonces, es una comisión que funciona y que está respondiéndole a ese llamado que hicieron los jóvenes de Colombia de tener espacios acá en el Congreso. Desde que usted es congresista, doctor Cristian, ¿qué proyectos o qué hay un buen volumen? No enumerémoslos todos, pero si hay un buen volumen de iniciativas legislativas enfocadas a beneficiar a los jóvenes.
Sí, claro, sí, y como lo decía Víctor, ha venido siendo enfocado desde el trabajo que la Comisión Accidental de Juventudes ha venido realizando de la Cámara de Representantes, que nos logramos organizar, que logramos tener una mesa directiva. Yo la presido en este momento, ya estamos pendientes de hacer el cambio y la rotación con los colegas jóvenes también de los demás partidos, pero hay unos temas muy importantes que han logrado salir adelante. La Ley Pro Joven, que es una iniciativa impulsada desde la Comisión con el Ministerio de Trabajo, con Colombia Joven, la ley del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que vamos a reglamentar las elecciones de los consejos municipales de juventud. Al mismo tiempo, iniciativas importantes como la que establece Víctor en materia de abrir más el espectro de la participación de los jóvenes y los limitantes de la edad, y otra serie de iniciativas más para que los jóvenes puedan eliminar las barreras al acceso al empleo, al acceso a la participación política y al desarrollo de todas las iniciativas jóvenes que son necesarias también para el crecimiento de nuestro país. Algo tan transversal, Andrés, como la juventud y en esa parte de la sociedad civil es fundamental. ¿Cuál ha sido la participación de ustedes como uno de los miembros de la sociedad civil en la promoción de esta comisión? Creo que ahí tendríamos que remontarnos un poco al año 2012, cuando conjuntamente con Colombia Joven y el PNUD NDI inició este proceso de acompañamiento a una figura que es la Mesa Multipartidista de Juventud, donde hacen parte todos los partidos políticos y los representantes de los sectores de jóvenes, un trabajo en el cual se empezaba a poner sobre la mesa la importancia de tener a los jóvenes de manera más contundente y más organizada en el Congreso de la República, y posteriormente en los años venideros, llegando al año 2014, en el marco del 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud, se convocan a 35 congresistas, senadores y representantes a la Cámara para poder conformar esta comisión accidental, para posteriormente elegir en la primera sesión a la mesa directiva de esta comisión. Ejercicio fundamental porque le da precisamente fuerza y acción colectiva a los jóvenes en el Congreso de la República, que a veces es difícil. No se agota el ejercicio de la participación política con ocupar la curul, sino el ejercicio político como tal también tiene algunos retos, y la cooperación internacional y la sociedad civil ha estado pendiente de ese tipo de actividades, pero digamos desde afuera, no incidiendo en las agendas legislativas, sino precisamente dando una asistencia técnica para que los jóvenes puedan incidir de manera efectiva en la labor legislativa. Si alguna entidad en Colombia tiene autoridad moral para hablar de la promoción de los jóvenes, es el NDI, que le echa el ojo a unos líderes, bien sea estudiantes, concejales allá en sus ciudades, y los capacita y se los lleva para los Estados Unidos, y hoy en día muchos de ellos son congresistas. Sí, el programa de liderazgo de NDI inició el año 99, tuvo una vigencia más o menos de 11 años, en la cual participaron jóvenes de distintos partidos políticos en un proceso de formación en liderazgo, democracia, participación ciudadana, y se les sentaron las bases para que puedan hacer el ejercicio de la participación política. Hoy en día son senadores, representantes a la Cámara, muchos ya han pasado por este programa, como Angélica Lozano, Nicolás Echeverry, etcétera, y eso es importante porque es una apuesta al capital político. Entonces a veces pensamos que se genera, que aparece por generación espontánea los jóvenes en la política, pero es un proceso que hay que ir acompañando. Muy bien. Fuera de cámaras, doctor Víctor, usted nos hablaba de su, digamos, experiencia política no electoral de cargos públicos, sino su experiencia política en el trabajo social, pues hay que decirlo, en la izquierda, usted es del Polo, en la Universidad Nacional de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, perdón. Pero, ¿cómo cataloga usted la participación de los jóvenes en la política colombiana? Bueno, definitivamente hay que mirar las distintas esferas de lo que implica la participación política. Evidentemente, desde la institucionalidad del Estado todavía es muy pobre. Y parte de lo que estamos tratando de hacer desde la Comisión de Juventudes es abrir los espacios para que los jóvenes se tomen las instituciones y puedan desde acá ejercer también un rol importante en la dirección y guía del país, pero no es la única arista. Los jóvenes de Colombia han demostrado a través de la movilización social su poder transformador. Lo vimos durante el año 2011 con todas las movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de la que formé parte, el acompañamiento que se realizan desde jóvenes a distintos sectores sociales en el agro, en temas ambientales, en temas de educación, de salud, muestra también esa participación política y la capacidad de incidencia. Yo estoy convencido que los jóvenes no somos el futuro de Colombia, somos su presente. Y somos su presente desde una participación activa en los rumbos de Colombia. Falta, por supuesto, mucho más. Falta construir todavía mucho más conciencia de movilización, unas nuevas ciudadanías
que hagan que los jóvenes le quiten el miedo a la política y entiendan que pueden ser agentes transformadores y que la política es importante para el país. Potenciar un poco eso que he dicho mucho, y es que esta es una generación rebelde pero no violenta, y esa rebeldía hay que canalizarla hacia la construcción de un proyecto de país distinto al que tenemos. Muy bien. Desde la visión del partido de gobierno, doctor Cristian, ¿cómo cataloga usted, digamos, desde la institucionalidad de un partido que lleva 2 gobiernos y que hizo coalición con el anterior gobierno también del presidente Uribe, esa participación en esa institucionalidad de los jóvenes? El partido de la U es uno de los partidos más jóvenes que tiene hoy el país y estamos precisamente quienes estamos en ese rango de edad promoviendo la participación y la organización de las juventudes dentro del partido. Hoy creemos que lo que se ha avanzado ha sido importante, es decir, los espacios de participación juvenil en gobiernos anteriores eran mucho más limitados. Hoy la institucionalidad ha crecido, hoy existe Colombia Joven conformada como una alta oficina, como una alta consejería dentro de la presidencia. Queremos en lo posible convertir esto en una oficina o en una institución mucho más fuerte, con dientes, con mayor solidez y más cercana a las necesidades que tiene la juventud. Los grupos poblacionales tienen distintas necesidades. Los jóvenes en el país piden empleo, educación, condiciones de salud, de deporte, y creo que a eso es donde nos corresponde apuntarle, y esa ha sido la necesidad que identificamos y que como congresistas desde la Comisión Accidental de Juventudes, pero también desde nuestro distinto escenario, hemos ido promocionando leyes que le apunten a mecanismos de empleo, leyes que permitan la participación política, leyes que promuevan la participación deportiva de los jóvenes, y eso también, además de que exista en materia de leyes, que esté en los papeles, tiene que consolidarse en materia de inversiones, en materia de acciones. Yo hoy por lo menos celebro que el país ha crecido en su participación de deportistas en los Juegos Olímpicos, en Juegos Nacionales, y eso es producto precisamente de que la institucionalidad deportiva, de que la institucionalidad política, en caso de quienes somos líderes políticos, hemos podido acceder y hemos podido tener oportunidades desde distintas vertientes, desde distintos puntos de pensamiento, desde distintos partidos. Entonces creo que nos corresponde desde el punto de vista político es darle más institucionalidad, más fortaleza, más condiciones y más recursos para que la juventud se sienta y se vea representada. Estamos en Ciudadanía y Democracia, un programa institucional del Canal de Congreso en alianza con el NDI. Vamos a unos mensajes muy corticos y ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Todos merecemos ver televisión de calidad, sin interferencias, sin fantasmitas. La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Muy bien, regresamos a Ciudadanía y Democracia. Doctor Víctor, viene el posconflicto, digamos que casi que los colombianos anhelamos que no tiene reversa el tema de la paz con las FARC y ojalá se logre muy rápidamente con el ELN.
los jóvenes van a ser parte fundamental de este tema del posconflicto. Pero ahí también hay unos escenarios importantes en los que debe haber una participación de los jóvenes que, como usted lo dice, son, pues por su naturaleza de su edad, son rebeldes pero no violentos. ¿Cuál podría ser esa participación en el posconflicto? Bueno, la realidad es que el momento que está viendo el país es un momento muy importante. La posibilidad de ver superada esta triste historia de dolor que ha causado la guerra nos tiene que llevar a repensarnos el país y empezar a construir nuevas realidades, es decir, construir efectivamente la paz en positivo. Los jóvenes hemos sido los que más sangre hemos derramado en este país. Los hijos pobres de los campesinos son los que terminan en un lado o en el otro o en el otro. Incluso hubo un tiempo donde la pirámide poblacional se estrechó en los rangos de edad de los jóvenes producto de la violencia y del conflicto. En esta medida, pues lo que nosotros hemos llamado es a que los jóvenes tenemos que asumir una serie de papeles en atender un montón de las realidades que nos van a llevar a construir esa paz estable y duradera. Por eso presentamos un proyecto de acto legislativo que crea el Servicio Social para la Paz, que busca que los jóvenes de Colombia puedan optar o por el servicio militar obligatorio o por el servicio social para la paz, donde podían trabajar en soluciones, en buscar métodos de resolución alternativa de conflictos, en acompañamiento a víctimas, en construcción de la memoria histórica, en temas de educación, de salud, en un montón de aspectos que Colombia necesita y a donde los jóvenes podríamos llevar toda nuestra potencialidad más allá de la guerra. También para ir rompiendo el paradigma de la militarización de la guerra y oponernos a formar parte de este tipo de conflictos, cambiando la cosmovisión que tenemos frente al relacionamiento con el otro en nuestro país. Doctor Cristian, a propósito, inclusive usted lo promovió en sus redes sociales, porque ha sido, digamos, un abanderado de ese tema de regular el servicio militar. Un país en paz, digamos que ya no necesita un servicio militar obligatorio y ya no se puede convertir en un requisito casi que para respirar, ¿cierto? Los que prestamos servicio militar lo vivimos en su momento. Es decir, las fuerzas militares juegan un papel fundamental en la democracia colombiana, pero el servicio militar definitivamente hay que modificarlo. Hay unos cambios importantes que ya se dieron, pero que ustedes quieren ir más allá. Sí, digamos que como Víctor de alguna manera lo expresaba, estamos en un momento histórico y coyuntural y creo, para referirme un poco a eso, que el país debe prepararse precisamente para tener las condiciones necesarias y acoger y darle la formación a esos jóvenes que hoy hacen parte de estas estructuras armadas. El tema de la juventud en medio del conflicto va a ser un reto y un desafío del Estado y del gobierno nacional. Y hemos avanzado en esa materia y en esa dinámica. Yo creo que la modificación, luego de aprobada la paz, que tiene que vivir el país en materia social, es muy grande y eso tiene que conllevar aspectos relacionados como el servicio militar. Pero en ese avance hemos también logrado unos temas fundamentales. La ley ProJoven ha eliminado ese requisito de tener libreta militar para poder acceder a un empleo público, para poder entrar al sector público o al sector privado inclusive. Ya no se necesita para graduarse en la universidad. Ya anteriormente, mediante leyes, había sido eliminado ese requisito para graduarse. Ahora lo estamos eliminando como un requisito para acceder a un empleo. Estos son avances que precisamente se van dando y que van a permitir, Juan Manuel, que más de 500.000 jóvenes en el país que hoy tienen esta limitante, que hoy tienen estas barreras, puedan acceder a un empleo público o privado y de esta manera puedan tener un ingreso, tener un sustento, seguir estudiando, seguirse formando. Lo mismo que la experiencia tampoco será ya una limitante, una obligación al sector público de crear por lo menos el 10% de empleos sin requisitos de experiencia, beneficios a los empresarios privados que contraten gente joven entre 18 y 28 años y toda una serie de oportunidades también para la creación de empresas jóvenes y de emprendimiento juvenil, que es a lo que hay que apuntarle para que el país avance sobre esa paz y esto se materialice y realmente vivamos un desarrollo que es lo que necesitamos. Andrés, el aporte del NDI en esta discusión de esta mesa y también en lo que hacen las diferentes comisiones en las que trabaja, en las que nos apoya en ese acercamiento entre el Congreso y la realidad del país o los ciudadanos que votan por esos congresistas es fundamental.
¿Cuál es, digamos, desde el punto de vista internacional, que ustedes tienen tanta experiencia en eso? No nos miramos con los países desarrollados, mirámonos con los países latinoamericanos. La participación, el apoyo de la institucionalidad, del Poder Legislativo y Ejecutivo de Colombia versus los vecinos o otros países latinoamericanos, Andrés. Bueno, yo creo que ahí deberíamos tocar un tema importante, y es que aproximadamente 4 de cada 5 latinoamericanos han perdido la confianza en las instituciones políticas, y pasa también por los partidos políticos que desemboca en la conformación de los congresos de la República. Si vamos un poco más al fondo, pensando en de dónde surgen los intereses de los jóvenes para participar en política y para acercarse a temas políticos, podríamos pensar, por ejemplo, que depende también de los espacios y las estructuras que los partidos políticos puedan presentarle a los jóvenes. Creo que ha sido una tendencia que los jóvenes han sido vistos como un grupo objetivo, el cual es el receptor de políticas públicas, y muy pocos ejercicios en los que se involucran como actores que toman decisiones en la definición de las políticas. Eso es clave. Aprovechando un poco la pregunta que formulaba sobre posconflicto, si vamos a pensar que los jóvenes van a ser receptores de la paz o van a ser dinamizadores de la paz. Y eso pasa precisamente porque la oferta electoral sea mucho más amplia y sea mucho más atractiva para los jóvenes para involucrarse en participación política y en ejercicios mucho más allá de simplemente ir a votar. En algunos países hay experiencias interesantes, por ejemplo el PRI en México tiene una estructura bastante fuerte para apertura a nuevos sectores, inclusión de grupos poblacionales y jóvenes, pero también los indicadores de jóvenes al interior de los congresos de la República sigue siendo relativamente bajo, distintos congresos del continente, ¿no? Entonces ahí hay un reto importante, y es un reto otra vez que creo que no van a aparecer en el congreso de la noche a la mañana, sino que tienen que ir escalando poco a poco. Uno cuando conversa con los jóvenes ve algunas inquietudes que están por esa... Estamos en Ciudadanía y Democracia, vamos para la parte final de nuestro programa, pero antes unos mensajes muy cortos. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Muy bien, vamos para la parte final de nuestro programa. Las personas que hemos estado, digamos, no como sujetos de elección, pero sí como asesores, como estudiosos de los temas políticos, nos llamó la atención el fenómeno Mocos, que en su momento, digamos que fue la ola verde, llamada así. No quiero referirme en forma despectiva al partido, pero sí, digamos que cuando ya llegó el momento de la elección, había mucho joven en la calle, mucho muchacho participando, pero el día de no fue posible. Y así ocurre también en las elecciones regionales, los que somos de las regiones, y lo vemos así. Es decir, los muchachos, los jóvenes, son utilizados en el buen sentido de la palabra para hacer unos grupos interesantes, son muy dinámicos, son muy alegres, trabajan 20 horas diarias, no se les paga, participan en forma dinámica en los procesos de las reuniones políticas, pero a la hora de meter el dedo, como dicen, pues de votar, no lo hacen en forma activa. ¿Qué pasa con ese joven, no solamente como sujeto de elección, que ya lo hemos visto, sino como persona que decide? Bueno, sí hay sin duda una apatía tremenda hacia el proceso electoral dentro de los jóvenes en Colombia. Ese es un diagnóstico que es certero, y sobre ese hay que trabajar. Y se ha dado precisamente porque los espacios no se han abierto y porque la misma institucionalidad democrática le ha fallado a las esperanzas y expectativas que depositan los jóvenes en la gente por la que votan.
En esa medida, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es contribuir a que los sectores juveniles y en general todo el país entienda el valor de la participación democrática, mucho más allá del voto, pero también en la dinámica electoral. A usted me imagino que, pues siendo estudiante de la Universidad de Antioquia, gran parte de su electorado tiene que ser obviamente jóvenes. Sin duda, aunque no fue fácil. No fue fácil, además porque incluso en el movimiento social hay muchos sectores abstencionistas y vale pues, hay que reconocer que es una postura ante la vida valioso, pero estamos en esas, demostrar que estos espacios sirven y que el ejemplo sea el motor para que los jóvenes participen activamente en la política electoral. Doctor Cristian, usted es joven pero un poquito más grande que el doctor Víctor. Ustedes participan en los foros, en las universidades, cuando están en campaña y son muy juiciosos allá en los temas, pero en los análisis que hacen ustedes electoralmente, por lo menos en el Cesar o en la costa, ¿sí participan los jóvenes votando? Juan Manuel, pero tampoco mucha distancia ahí con Víctor. Víctor tiene 30 y yo tengo 31. Estamos ahí. Por eso, pues poquito. Estamos ahí en la misma línea. No, mira, es claro que existe desmotivación en la juventud para participar en los procesos políticos y para ser objeto, no únicamente sujeto, sino objeto también de estas series de iniciativas. Y creo que la juventud, precisamente por lo que están pensando y a lo que le apuntan, es que de alguna manera, al no encontrar muchas de las soluciones en las instancias políticas, no tienen el interés de participar en ellas. Yo vengo promoviendo toda una serie de iniciativas, de foros, de audiencias que vamos a realizar en el departamento del Cesar y también en el plano de nuestra función como congresistas por lograr motivar esto, por lograr permitir que los jóvenes conozcan la actividad política, se interesen de ella y hagan parte y tomen también decisiones. Los jóvenes no pueden seguir siendo parte de las estructuras políticas en la logística, en las avanzadas, en las actividades meramente rutinarias, sino que tienen que tener incidencias de poder y decisiones. Y eso parte también porque los gobiernos nacionales, locales y regionales empiecen a darle oportunidad a ese joven que se prepara, que estudia, que se forma y que quiere también hacer parte de lo público. Bueno, y eso que no hemos hablado acá de los cacicazgos en donde tienen que hacer fila, entonces, y en la costa es muy normal, en donde tienen que hacer una fila, entonces tienen que hacer fila de 20 años, entonces ya cuando ya logre, entonces es muy difícil, por eso es que se dañan los partidos políticos. Los planes de desarrollo que en este momento están a pedir de boca en las regiones, en los municipios y en los departamentos, porque ustedes no sacan nada legislando acá a nivel nacional, si en la práctica, en las regiones, en donde realmente se vive el país, no lo digo en forma despectiva por Bogotá, pero el país no es, el ombligo de Colombia no es Bogotá, es que sí hay una buena participación del tema juventud, pero real, con dientes, con dinero, porque esa es la otra cosa, ¿no? Es como los temas de cultura, los meten en los planes de desarrollo, pero no les ponen un peso. Sí están, ¿qué han explorado ustedes en los planes de desarrollo departamentales y municipales, Andrés? Pues a ver, de la experiencia cercana que tenemos, hicimos un ejercicio con 100 alcaldes, uno en la ciudad de Cali, otro en la ciudad de Barranquilla, donde tocamos distintos temas, derechos humanos, víctimas del conflicto armado, inclusión jóvenes, y los mensajes más contundentes que pudimos transmitirle a los alcaldes era, miren, una buena práctica a nivel municipal es tener una Secretaría de Juventud, una segunda buena práctica es ponerle platica a esa Secretaría de Juventud. Una tercera buena práctica es incluir a los jóvenes en los ejercicios de seguimiento a los planes de desarrollo, que la terna del sector de juventud en el Consejo Territorial de Planeación esté definida y haya un representante allí. Que se empiecen a involucrar a los jóvenes en escenarios que no solo son electorales, sino precisamente en la vida de los municipios. Esa es la manera de tenerlos allí. Obviamente las dificultades son enormes versus un municipio de sexta categoría contra un municipio, una ciudad capital, ¿sí? Pero lo interesante es que hemos logrado generar voluntad política. Si hay voluntad política, se pueden encontrar distintas alternativas para que los jóvenes puedan incidir en esos planes de desarrollo que van a ser fundamentales para este nuevo escenario que vamos a enfrentar, ¿sí? Y no se pueden pasar por alto. Vamos para la parte final. No puedo dejar de hacerle esta pregunta porque mi hijo se pondría muy bravo,
que tiene 11 años, pero me dice, ¿para qué sirven los personeros estudiantiles si realmente son como figuras decorativas? Entonces uno se pone a pensar ya como adulto y estando metido en el tema político, es decir, ¿realmente son un saludo a la bandera dentro de los colegios y no hacen parte de los manuales de convivencia, de los reglamentos internos? La pregunta para los dos congresistas. ¿Y cómo hacer que esos consejos estudiantiles o los alcaldes juveniles o gobernadores juveniles dejen de ser solamente una foto que se toma un niño allá o un muchacho sentado en el despacho o en los consejos o en las asambleas y que realmente eso tenga un efecto? Bueno, lo primero es que ese ejercicio es muy importante. O sea, es muy importante todo el acercamiento que hay a través de la elección de personeros a la democracia, a través de los consejos estudiantiles. Lo que habría que hacer también es darle la posibilidad para que decidan sobre elementos estructurales y del día a día incluso de sus propias instituciones, y eso evidentemente tendría que llevar algunas reformas en los manuales de convivencia, pero también es cierto que los que hay hoy no todos tienen esa característica. Pues yo conozco personeros estudiantiles que por su iniciativa han logrado un montón de cosas y llevan los baños a los colegios. Los directivos del colegio. Lo que hay que buscar es que sea mucho más vinculante el proceso y que permita que tomen determinaciones no solo los personeros, sino los estudiantes, para que motiven la participación. ¿Cómo hacer que eso tenga más dientes? Yo creo que hay que lograr que puedan tomar decisiones y puedan tener unas competencias muy claras los jóvenes que participan en esto. Claramente está pues que existen unas normas y unas disposiciones en materia a lo que son los pensum académicos de los colegios y todo eso, y pues eso no se podrá modificar, pero por lo menos en sus espacios de los recreos, poder tomar determinaciones e incidir sobre qué quieren los estudiantes frente a eso, en las horas libres o en la serie de disciplinas que puedan tener ellos una participación, una competencia, para que además el joven no se frustre y no se sienta por parte del resto de los estudiantes que eso es un saludo a la bandera o una figura decorativa. Lo otro es lograr a través de instituciones, a través de, digamos, de las secretarías de educación, que la participación de jóvenes se haga más efectiva en los temas de acciones intercolegiados, en la participación política, como estos programas que promueven, digamos, la participación en estos temas de la ONU y de todas estas cosas que se realizan anualmente. Y creo que lo importante es a esos jóvenes definirles competencias, condiciones claras que no rayen ni que vayan en contra tampoco de los lineamientos que debe tener la educación, pero sí para que ellos se sientan que son útiles, que participan y que sus decisiones son tenidas en cuenta. Es que yo creo que ahí parte la base del interés que pueda tener un joven, un niño, y luego un joven en el colegio y posteriormente en la universidad, de que sí vale la pena hacerse elegir, ¿cierto? Finalmente, Andrés, ¿estamos cerca de reducir la edad para ser sujeto de elección en Colombia? ¿Hay buen ambiente con los congresistas? Yo creo que sí. El tema es Hasta el momento, ¿cuáles son las reglas? Ahorita para Cámara está en 25, para Senado está en 30, entonces imagine que los jóvenes del Congreso tenemos 30 años ya. Incluso se estaba pensando poderlo extender a 35 para que hubiera, digamos, mayor posibilidad de incluir a otros que aparentemente ya están un poco alejados del tema de las juventudes. Pero yo pienso que más allá de simplemente un requisito de tener cierta edad, es un tema también de interés hacia los temas y de cercanía. Si eso pues no muchísimas hay, no gracias. existe, Se nos quedan muchos temas que posteriormente podemos tocar, ¿les parece? Y podemos, digamos que regularmente hacer un análisis de cómo va la Comisión Accidental y los proyectos de ley, ¿les parece? Sí, muchas gracias, muy amables. A ustedes. Gracias. A todos los colombianos, muchas gracias, y en una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran actualidad como los que nos trae el NDI, con la gran participación de los congresistas de la República. Hasta pronto.